tenga. Esta membrana, lo que está bordeando la diapositiva, que sea su membrana quística. Cuando se rompa esa membrana y se libere todo el contenido, entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción inflamatoria, porque van a venir nuestras células de defensa. Y ahí entonces lo que se produce daño en el tejido. ¿Ok? A eso se está refiriendo. ¿Ya? Bueno, el parásito penetra la pared intestinal y sigue la vía linfática o hemática, lo que les decía. ¿Eh? Porque ¿cómo se va a infectar la persona? Cuando consume alimentos contaminados, ya sean con heces del gato que tengan los quistes porulados, que tengan esporozoitos, o cuando consume carne cruda, mal cocida, que estén infectadas con quistes. ¿Ok? No, en este caso, que en el interior tengan los quistes con bradizoitos, ¿ya? Bueno, entonces, después de la fase aguda, entonces, ya sea vía linfática o hemática, van a los diferentes tejidos. Ahora, los taquizoitos se reproducen intracelularmente, pasan de célula a célula, causándole la muerte. Entonces, esta proliferación constituye la forma activa de la toxoplasmosis. Ahora, la diseminación a los diferentes órganos se hace a partir del sitio de la infección, de donde pasan a la circulación directamente, o son llevados por macrófagos, linfocitos o granulocitos. Ahora, después de 1 a 2 semanas, cuando se va a desarrollar la inmunidad, la proliferación del parásito disminuye y comienza a aparecer bradizoitos enquistados en los tejidos. Los parásitos intracelulares forman su propia pared y dan origen a los quistes tisulares. Dijimos al inicio que podían medir generalmente de 20 a 200 micras, pero pueden alcanzar hasta 300. ¿Ya? Y en su interior, este quiste, que puede llegar generalmente de 20 a 200, pero hasta 300 micras, en su interior tienen los bradizoitos. Y cuando estos quistes están íntegros, como les decía, no existe reacción inflamatoria alrededor del quiste. Pero si se rompen, ¿ya? Entonces hay mayor reacción inflamatoria. Ahora, estos quistes pueden localizarse en cualquier tejido, porque pueden migrar vía linfática o hemática. Pero la mayor frecuencia, lo que les decía, ¿no? Ganglio linfático. Una causa muy común, lo más común es la toxoplasmosis ganglionar. Entonces, ganglio linfático. ¿Dónde más le dije que le gustaba? Cerebro. Placenta, pues, cuando la mujer adquiere durante el embarazo. Los ojitos, la retina, músculo esquelético y corazón. Pero más, los tres más primero, hasta aquí, ganglio linfático, cerebro, retina, placenta. Ya después tendríamos músculo esquelético y corazón. Entonces puede ir, en otras palabras, puede ir a cualquier tejido. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se ven esos ganglios linfáticos? ¿Ya? Esos ganglios linfáticos aumentan de tamaño, por eso se dice linfoadenopatía. ¿Ya? Linfoadenopatía. Hay hiperplasia de células reticulares semejantes a un granuloma y se observan grupos de macrófagos con citoplasma eosinofílico. Miren así. Ahora, de las parasitosis que hemos visto, ¿cuál de ellas puede presentar estas adenopatías? Ya hemos visto. ¿Nadie? ¿Nadie? Doctora, es un poco parecido a la meoma que vimos en el Chagas, tal vez. ¿Me dijo ameboma? ¿O yo entendí mal? ¿O dijo adenoma? ¿Mm? Adenoma. Ah, ya. Sí, a las adenopatías sí similar.
¿Cuál es la diferencia? Que podría estar más arribita, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque pica, cuando pica, el teatoma infestan cerca de la cara, ¿no? Sí, parecido, parecido, muy bien. En el síndrome de Romaña-Maza, dice usted, ¿no? El síndrome febril, sí, pero podría ser acá. En este caso, miren, las adenopatías son más grandes, son duras, en la anterior eran blandas, no dolorosas, aquí sí duele. Esa es una, miren, puede haber adenopatía, pero la característica es diferente. Estas son más grandes. ¿Qué más? Usted lo toca, no son blandas, son duras. ¿Y qué más? Son dolorosas. ¿Se diferencia o no se diferencia? Y pueden ser, como en este caso, ¿no? Cervicales, etc. ¿Ok? Entonces ya saben. Bueno, otro pueden ir músculos, pulmones, hígado, como les decía, puede desarrollarse en cualquier tejido. ¿Ya? Entonces, en corazón, músculo esquelético puede haber invasión de células intersticiales, fibras musculares con destrucción de la célula en la fase aguda y formación de quistes en la crónica. Ahora, cuando hay diseminación a los pulmones, los macrófagos alveolares y otras células pueden estar parasitadas, aparecer focos de necrosis, pero no se forman abscesos o cavidades. En hígado puede haber hepatitis toxoplasmósica, inflamación, ¿no? El sistema nervioso, este es más frecuente, más frecuentemente dañado en pacientes inmunosuprimidos. Ya si comparamos entonces pacientes que tienen las defensas bajas con los pacientes que tienen buena defensa, entonces más frecuente la invasión de estos parásitos en el sistema nervioso de los pacientes inmunosuprimidos, sistema nervioso, ¿ya? Hay invasión de taquizoidito a las células nerviosas y posteriormente reacción inflamatoria en los nódulos gliales. En algunos sitios del sistema nervioso central, la muerte de las células causa zonas de infarto, calcificaciones y generalmente abundantes quistes con poca o ninguna reacción inflamatoria alrededor. ¿De qué depende de que haya reacción inflamatoria? De que si el quiste está intacto o sea, roto, ¿no? La membrana quística. Es lo que le dije, ¿no? El quiste se rompe, cuando el quiste se rompe ocurre la inflamación. Así. Entonces es común ver las microcalcificaciones. Ya miren aquí, entonces si hay una calcificación, entonces en el interior están esos quistes con los bradizoitos. Y aquí miren, una resonancia magnética donde nos muestra aquí, miren, y aquí igual. ¿Qué aspecto tienen de nódulo? ¿No? Y los bordecitos son irregulares. Acá se nota mejor los bordes irregulares. ¿Ya? Aquí hay otra, miren. Esto ya, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Miren, esa membrana quística con el contraste, porque es una resonancia magnética contrastada, puede bien observarse. Entonces, se aprecia también dos lesiones nodulares con bordes irregulares y el realce en anillo de sus contornos irregulares. Esa es la característica, los contornos irregulares. ¿Ya? Ahora, por qué lo apreciamos aquí y acá no se aprecia? Porque esta es una resonancia magnética simple. En cambio, acá se le puso contraste y el contraste es lo que nos ha permitido observar la membrana quística. Entonces, estas son las calcificaciones. Ya. En los ojos es la localización más importante y frecuente del parásito. Se produce retinocoroiditis. Entonces, ambos, ¿ya? La coroide se ve afectada y la retina se ve afectada. Hay un proceso inflamatorio. Puede haber uveitis anterior granulomatosa o no. Hay intensa inflamación de la retina con presencia de quistes y cicatrizaciones. Ustedes van a ver en el fondo de ojo, cuando se hace en fondo de ojo, ahorita les voy a mostrar, se ve la mácula, se ve vasos sanguíneos, eso es lo normal, pero se ve una zona negra.
de necrosis. A eso se refiere, ¿ya? A las cicatrizaciones, a la necrosis. Entonces, las retinocoroides muestran varios grados de necrosis y dentro de las células retinianas se observan los parásitos en su mayoría en forma quística. Entonces, los quistes con bradizoides. Cuando existe necrosis retiniana, se observan gránulos dispersos derivados del pigmento epitelial, infiltración, ya nuestras células van de defensa, edema, gliosis y degeneración de la membrana. Ahora, si hay ruptura del quiste, el infiltrado leucocitario es abundante. La necrosis celular por los taquizoitos da una menor inflamación que la ruptura de quiste. Y la ruptura de los quistes liberan sustancias antigénicas que desencadenan hipersensibilidad con extensas áreas de inflamación. Entonces, lo peligroso es cuando el quiste con bradizoitos se rompe, ¿ya? Miren ahí, no sé si ven, ese es un fondo de ojo. Estos son los vasos sanguíneos, eso es lo normal, que se vea esta zona blanca así media amarillenta, es normal porque es la mácula, pero miren, este es el problema. Entonces, ha podido venir aquí en esta zona un quiste o varios quistes, se ha roto el quiste, hay más reacción antiinflamatoria, vienen nuestras células de defensa y en ese ataque puede producir estas áreas de necrosis o inflamación. Porque sabemos que ya dentro de la célula, los taquizoitos destruyen la célula que invaden, ¿ya? Y los quistes también, pero por su reacción antigénica que tiene, ¿no? Miren acá otro fondo de ojo, pero ya hay dos áreas de necrosis, ¿no? Y se nota bien. Entonces, fondo de ojo, esta es la mácula, vaso sanguíneo, y acá vemos las áreas de necrosis, ¿ok? Bueno, en el embarazo, la transmisión del parásito de la madre al hijo únicamente, miren, remarquen por favor, únicamente puede ocurrir cuando la infección se adquiere. ¿Qué dice? Lo que les decía. Por favor, esto apréndanselo, no se olvide. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo lee fuerte? Eso. A ver, léalo todo, léalo, pero fuerte. ¿Quién estaba leyendo? Rodríguez. ¿Que les quedó claro? Ya sea en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, entonces si nunca tuvo contacto con el parásito, ahí es peligroso. Si es en el primer trimestre, la probabilidad que se infecte el producto de la concepción es menor, pero si se da, el daño es mayor. En cambio, las probabilidades en el último trimestre, hay más probabilidades que se infecte, pero si se infecta es menor el daño. ¿Quedó claro? Entonces, aquí por favor, no se olviden nunca, la transmisión del parásito de la madre al hijo únicamente, no dice probablemente, dice únicamente puede ocurrir cuando la infección se adquiere por primera vez durante el embarazo. Entonces tiene que haber una primo infección. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces tal vez todo esto lo remarquen, le cambien de color, lo pongan rojo, negro, no sé con qué quieren resaltarlo, pero lo resaltan para que no se olvide. Ahora, póngale que ya adquirió, estaba embarazada y adquirió en el segundo mes de embarazo, ¿ya? Entonces puede haber diseminación hematógena, se puede infectar la placenta, en donde se forman acúmulos de taquizoitos, porque está en la fase aguda, pero luego, ¿qué sucede? Se prolifera de una forma proliferativa. ¿Y luego qué pasa? Después de la fase aguda, después de un tiempo, ahí dice, pues, se forman los quistes, ¿ya? Los quistes con bradizoito. ¿En qué lugar? En el corion, deciduo y cordón umbilical. El cordón umbilical. En algunos casos puede ocurrir abortos o mortinatos. Cuando
la proliferación es mayor, es mucha, entonces pueden haber, ¿qué es aborto? En tiempo, a ver. Cuando existe pérdida no, del producto de la concepción, ¿antes de qué tiempo? De los, Las 20 semanas, creo. ajá, ya, muy bien. 20 semanas equivalen a 5 meses, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, 20 semanas. ¿Y mortinato? 3 Muy semanas. bien, está bien. ¿Cuándo? Va Hurtado, está bien. ¿Cuánto 3, dijo? 3 semanas. No, 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 no. No, 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 no. Si esto es hasta los 5 meses, esto es después. 20 semanas después de las 20 semanas. ¿Quedó claro? Antes de las 20 semanas, antes de los 5 meses, aborto. Y después de los 5 meses, mortinato. O después de las 20 semanas. ¿Ya? En el feto, cuando ya hablamos de feto, ya pasó el periodo embrionario. ¿No es? Entonces, en el feto existe invasión de taquizoitos a las vísceras, especialmente ¿a dónde va? Cerebro y músculo. Pero también puede ir ¿a dónde? A los ojitos, no se olviden, retina, coroides, ¿no es? Entonces, si va al cerebro, entonces puede producir a ese nivel las microcalcificaciones, puede producir hidrocefalia, puede producir convulsiones. Y en los ojitos retinocoroiditis. Por eso se llama la tetrada de ¿quién? De Sabin. ¿Ya? Que no se olviden que es una primoinfección. Y también se pueden formar quistes con bradizoito y quedar latente durante muchos años. Si se estaba desarrollando bien, entonces puede quedar latente. Ya. La necrosis tisular ocurre por infarto al existir un daño vascular. Las lesiones ocurridas alrededor del acueducto de Silvio y de los ventrículos llegan a causar alteraciones en la circulación del líquido. Mire, aquí es porque se explica la hidrocefalia. ¿Ya? Entonces, cuando hay lesiones alrededor del acueducto de Silvio y de los ventrículos, llegan a causar alteraciones en la circulación del líquido cefalorraquídeo, obviamente, con obstrucción, aumento de la presión intracraniana, daño de los tejidos por la comprensión e hidrocefalia. Entonces, esta hidrocefalia es una característica que puede darse en el producto de la concepción, ¿no? Ahora, microscópicamente se comprueba la necrosis y la infiltración inflamatoria de polimorfos nucleares. Cuando usted por una causa pues ya pueda observar parte del tejido. Y puede haber proliferación glial y depósitos de calcio alrededor de los capilares o neuronas. El parásito persiste dentro de los quistes y si estos se rompen, aparece una intensa, nuevamente vuelve a decir, ¿no? Que aparece una intensa reacción inflamatoria a su alrededor. Los cambios histopatológicos en el feto son retinitis, necrosis, acumulación de pigmento en retina e inflamación de la corola. En otras palabras, retinocoroiditis. ¿Ya? Y puede haber áreas de necrosis, lo que ya les mostré. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos con VIH-Sida, por ejemplo, en estos pacientes los parásitos pueden ir a cualquier órgano, ya cerebro, pulmones, médula ósea, hígado, corazón, tracto digestivo, páncreas, a cualquier tejido. Y entonces en ellos es peligroso. Como se han aumentado los números de casos de VIH en Bolivia, en forma general, las dos ciudades que más se ha aumentado, si mal no recuerdo, es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las tres. ¿Ya? Ahora, eso es en pacientes inmunodeprimidos. En pacientes inmunocompetentes, la adquisición de una toxoplasmosis en el paciente inmunocompetente suele ser asintomática, lo que les decía, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunodeprimidos. Primer punto. Ahora, de esos pacientes inmunocompetentes, dijimos, mire, un alto porcentaje, póngale que sean 10, ya las personas. De 10 personas que han adquirido la toxoplasmosis, ya sea porque
consumieron alimentos contaminados con heces del gato y esas heces del gato tenían los o quistes esporulados. O un niño pequeño que vaya a jugar en la arena y en esa arena haya las heces del gato con esos quistes esporulados, que tengan ya los esporozoitos. Entonces, de la manito mete a la boquita y ya se infecta, ¿no es? De eso, de 10, 9 pueden ser asintomáticos, 8 o 9. Y solamente 2 personas o una persona tener sintomatología. Y depende de su sistema inmunológico, puede contrarrestar y tener anticuerpos de por vida. Pero, ¿qué sucede si un caso bajara mucho su defensa? Ahí puede reactivarse, ¿ya? Bueno, un número muy bajo de los niños y adultos tienen manifestaciones clínicas con la infección aguda. La forma de presentación clínica más frecuente, lo que les decía, en individuos inmunocompetentes es la linfadenitis. Entonces, porque lo más común es la toxoplasmosis ganglionar, esa es la más común. Y se presenta con fiebre, astenia y adenopatías. ¿Ya? Bueno, entonces la toxoplasmosis aguda, el periodo de incubación es de 5 a 18 días. Aquí, ¿qué hay? Miren, fiebre, escalofrío, puede haber sudoración, cefalea, astenia, anorexia, rara vez exantema. Pero además es frecuente que dolor faríngeo, tos y expectoración. Entonces, esto de acá más esto de acá, ¿qué lo haría pensar a usted? En un resfrío. Un resfrío. Un resfrío más fuerte que el resfrío común, pero un resfrío, ¿no es? Si hay dolor faríngeo, hay tos, expectoración. Entonces, si hay fiebre alta, entonces usted dice, no, podría ser bacteriano, ¿no? Por eso tengo la fiebre alta, escalofrío, por la fiebre y así. Entonces puede pasar como un proceso febril, como un resfrío. ¿Quedó claro? Ya. No se olviden que su periodo de incubación son varios días, ¿no? En los casos severos se presenta trastorno gastrointestinal con dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o constipación. Entonces ahí ya podemos pensar que es otra cosa, ¿ya? Existe compromiso de los ganglios mesentéricos, los cuales aumentan de tamaño. Y en los casos severos, la enfermedad se puede manifestar clínicamente como una encefalitis, hepatitis o miocarditis. Pero esto no es lo común, ¿ya? Bueno, entonces es la fase del periodo de incubación y ya lo más común, ¿ya? La ganglionar o linfática, la toxoplasmosis ganglionar o linfática. Entonces, de todas las formas antiviral, esta es la forma más común. Entonces, es la forma clínica más común de la toxoplasmosis antiviral. Y se presenta principalmente en niños, adultos, jóvenes. Puede transcurrir inicialmente en forma asintomática o con ligeros síntomas. Y el periodo de incubación es de 2 semanas a 2 meses. Fíjense que es largo, ¿ya? La primera etapa era de 5 a 18 días y ya en la forma ganglionar, miren, va más tiempo. El cuadro clínico más frecuente es síndrome febril, similar al de la forma aguda, en la cual van a predominar las poliadenopatías. Entonces, en varios sitios. Por eso se dice ganglionar. Los ganglios linfáticos más fácilmente reconocibles son los que podemos ver, ¿qué les dije? Cervicales, suboccipitales, de la cadena espinal, y bueno, con menor frecuencia otros sitios. Lo que mostré en esa diapositiva que les mostré al inicio. Ahora aquí por favor, ¿no? Los ganglios están aumentados de tamaño, ¿qué les dije? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Duro y doloroso. En cambio, en el síndrome de Romaña-Maza, como que está más localizado en el área o sitio donde picó el vector, ¿no? ¿Sí?
Eran retroauriculares, por ejemplo. ¿Qué más era? Eran blandos y no dolorosos. Aquí son, te lo toca y es duro y es doloroso. A veces están asociados a faringitis de tipo granulomatosa. En general, la evolución es benigna, pero después de varias semanas o meses desaparece el cuadro característico, pero puede persistir el cansancio y las adenopatías. Excepcionalmente, no dice siempre, excepcionalmente puede haber complicaciones graves en esta fase ganglionario-linfática, ¿ya? Durante la enfermedad se presenta anemia moderada, leucopenia, con un aumento de los linfocitos y también de los monocitos, ¿ya? Que tarda varios meses en desaparecer. La toxoplasmosis ganglionar puede confundirse con la mononucleosis infecciosa por este cuadro de faringitis de tipo granulomatosa, porque hay faringitis, ¿no? Entonces, aquí hay unas lesiones a nivel del suelo de la boca, por eso se puede confundir. Existen también formas más benignas en las que prima el cuadro ganglionar, pero con fiebre baja o sin ella. Tenemos 10 minutos más para pasar clase y no sé si me va a dar para concluir el tema, porque después ustedes igual tienen que pasar tal vez otra materia o... Así para ver, y yo como que me voy del todo, porque ni siquiera sé si es posible hablar de contraseñas. ¿Qué dice? Ni siquiera sé si es un Samsung, Huawei. No sé, Sosa Espinosa parece que está hablando por mí. No, no vale. Sosa Espinosa, por favor apague su micrófono. Ya. No atienden las clases, ¿no? ¿Para qué me dejo convencer? ¿Se ve? Sí, doctor. Muy bien. Y entonces es lo más común, esto es lo que nosotros podríamos ver, observar, ¿no? Una adenopatía cervical. Toca es duro, la consistencia es dura y es dolorosa. Y en varios, ¿no? Por eso dice poliadenopatía, en varios sitios. Bueno. La toxoplasmosis ocular, esta es la localización, esta localización es muy común y muchas veces la única manifestación de la toxoplasmosis. Se considera la causa de aproximadamente la tercera parte de la corioretinitis. O sea, un proceso inflamatorio de la retina y de la coroide, de todos los otros procesos, por cualquier causa que sea, una tercera parte es producida por el toxoplasma, ¿ya? La toxoplasmosis ocular aparece a cualquier edad y se considera que puede ser dividida debido a una infección prenatal con recidivas posteriores. O sea que lo tuvo en el periodo de gestación, quedó latente y después con los años hubo residuo. O sea, hubo una reactivación de los quistes con blagizoitos que quedaron y ahí se vio afectada la parte de la retina y coroide, ¿ya? La localización ocular de la toxoplasmosis adquirida después del nacimiento es rara. La complicación a nivel ocular puede aparecer tanto por infecciones agudas como crónicas. Entonces, ahora lo que les decía, ¿no? Es la retinocoroiditis. Es caracterizada por inflamación granulomatosa del tracto uveal, la cual comienza con la retina y luego con la coroide. Y cuando existe la ruptura de un quiste, la retinocoroiditis presenta una reacción inflamatoria intensa que tiende a la cicatrización. Es por eso que se ve así como esas lesiones negritas, ¿no? La ruptura es súbita y desaparece de 4 a 6 semanas. La retinocoroiditis. Ahora, si esto ocurre, ¿qué puede producir? Desde disminución de la agudeza visual y ya en casos muy severos, puede haber ceguera. Yeah. Bueno, la retinocoroiditis en la forma aguda por lo general es unilateral y de preferencia en la región macular, pero les mostré, ¿no? ¿Se acuerdan? La lesión es casi siempre redondeada con bordes pigmentados y la parte central
parece como si hubiera la parte central algodonosa, porque está, miren acá, ¿no? Entonces esta es la mácula, este es un fondo de ojo, y que nos muestra reacción inflamatoria alrededor, y esta parte blanquecina en el centro. Por eso dice que le da la característica de ser algodonoso, porque la reacción, la necrosis está, miren, aquí alrededor. Ahí hay otra. Esta es la zona de la mácula, y aquí, miren, la reacción inflamatoria, ¿sí? Redondeada y negro, ¿no? Aquí. Bueno, tal vez, no sé, ya nos tenemos solamente 4 minutos. ¿Cómo hacemos? ¿Terminan de leer ustedes? O podemos hacer el día sábado y domingo, porque vamos a tener que hacer doble clase. El sábado en la noche y el domingo en la mañana, para concluir. ¿Les parece? Sí, doctora. Sábado en la noche hasta donde acabemos el tema, porque nos falta leishmania. Y el domingo terminamos esta parte. Y ya con sus compañeros del grupo, los incluyo cuando con sus compañeros del grupo B haga este tema, y ya los incluyo cuando me falte. Me hace recuerdo Daniela que vamos a hacer desde toxoplasmosis ya del embarazo, ¿está bien? Ya en manifestaciones clínicas. Entonces tal vez el domingo con ustedes haga póngale unos 45 minutos a lo mucho. Y con sus compañeros del grupo B, pues haga más temprano. Entonces, esta semana tenemos clase el día sábado en la noche y el día domingo en la mañana, porque ya en la tarde yo viajo, ¿ya? Entonces va a tener que ser en la mañana del domingo. ¿Te quedó claro, chicos, chicas? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, doctora. Ya, con el compromiso. Y ojalá que no tenga, pues, quejas, ¿no? Por haber hecho la clase virtual, porque me confié que ustedes me dijeron. ¿En qué horario se enteraron ustedes de que ya se suspendió el paro? A ver, cuéntenme en los 2 minutitos que nos falta.